Diagramas en pórticos. Como puedes observar, tenemos el siguiente problema. En este caso nos piden determinar los diagramas de fuerza normal, fuerza cortante y momento flector. Quizás este tipo de ejercicios no es muy común, no se suele ver, pero en esta ocasión yo quiero explicarles de tal forma que puedan entender. Lo primero que debemos hacer es determinar cuántas reacciones va a tener la estructura. Si tú te das cuenta, el apoyo en el punto E es un apoyo fijo y por lo general hay personas que le colocan de esta manera, ¿no? Una reacción en ese eje porque este apoyo está inclinado, lo ven desde esa perspectiva, dicen la reacción de Y y la reacción de X. Es válido, pero yo no recomiendo que hagan eso. Tranquilamente pueden tomarlo como dos reacciones, porque un apoyo fijo tiene dos nada más. Entonces acá coloco la reacción de Y la reacción de X. A ver, este de acá era horizontal, a ver, disculpen, la reacción de X. Sé que al último quizás le pidan, ¿no?, las reacciones en ese plano, entonces simplemente descomponer. Ahí haces las reacciones y lo descompones. Luego en el punto A es un apoyo móvil, por lo tanto va a tener una reacción vertical ahí. Una vez que he identificado mis reacciones, puedo aplicar la condición del equilibrio, pero debes tener en cuenta esta carga distribuida. Sé que algunos tratarán de convertirlo, tratar de darle el plano correspondiente, sin embargo, para las reacciones no es muy usual quizás tener que convertirlo, ahorita no. Yo lo convertiría ya cuando hagamos los cortes, así que vamos a colocar la fuerza resultante. Acá sería el área de un triángulo, 3 por 5, 15 entre 2, me da una fuerza resultante de 7,5 toneladas. Ahí tenemos. Acá también hay su fuerza resultante, date cuenta que esta carga distribuida es paralela con esta longitud, por lo tanto sería 2 por 5, me da una fuerza resultante de 10 toneladas. Luego, podría ser necesario descomponer, como también no. En realidad esta fuerza es perpendicular al plano, así que puedo aprovechar quizá la distancia que tenga desde este punto hasta el punto D. Luego tendría que encontrar algunos ángulos. Por ejemplo, estos ángulos van a ayudar demasiado a la hora de hacer los cortes. Entonces voy a ir calculando de una vez. El primer ángulo va a ser de esta manera. Se va a tomar desde el punto B hasta este punto. A ver, quiero precisar también algo que en esta ocasión, bueno, este ejercicio, no es que la carga de 6 está en el punto B, por si acaso, está en el punto medio de esta otra longitud. Así que voy a colocar este detalle. Si hasta acá es 1,5 y la carga está en 2, entonces prácticamente esta longitud que tenemos acá, que va a proyectar hasta la carga, justamente hasta aquí, sería 0,5, ¿sí o no? Para que sumado recién me dé 2. Voy a hallar este ángulo primero, lo voy a denominar alfa. Aplico arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es su altura. Esta altura es de 1,5. Sobre el cateto adyacente, que es toda la base, que es 5 metros, ¿no?, hasta el punto C, 5. ¿Cuánto me da el arco tangente? Me da un ángulo de 16,70 grados. Una vez que tengo ese ángulo, bueno, va a servir mucho a la hora de hacer el corte. Luego voy a hallar este ángulo también. Voy a denominarle en este caso un ángulo phi. También aplicamos en este caso arco tangente. Sería de esta manera. Arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto, su altura, que es 4, y su cateto adyacente, que es su base, 2. Este ángulo me da un valor de 63,435 grados. Ya tengo esos dos ángulos. Luego entonces podríamos también descomponer, como les digo. Estos valores que yo voy a realizar va a ser necesario para los cortes porque en realidad ya lo tengo hecho. Por eso es que ahorita mismo quiero tratar de ir colocando todos esos valores. Sabemos que este ángulo de phi, por la regla de la z, también vale phi de esta manera. Vamos a hacer unas proyecciones. Aquí sería un ángulo complementario, cualquier ángulo en realidad, beta, y finalmente ese ángulo phi pasa a este lado. Descompongo, sería acá 6 coseno de phi y acá sería 6 seno de phi.
En este caso, si yo multiplico coseno de phi, que ya tengo el ángulo, simplemente es multiplicar y me está dando un valor de 2,683. Mientras que para el 6 seno de phi me está dando un valor de esa fuerza horizontal de 5,367. El detalle quizás con esta carga que va a ser necesario luego, o que algunos también lo descomponen, al momento de descomponer se van a dar cuenta que como esta carga necesita proyectarse sobre este plano inclinado, finalmente la carga va a tener este tipo de configuración. Entonces, para encontrar esa nueva carga, lo voy a denominar Q, simplemente sería la carga original que vale 2, todo eso multiplicado por la longitud, en este caso por la base, porque como te das cuenta este es paralelo, ¿sí o no? Este es paralelo a este plano de acá, entonces sería 2 por el coseno, justamente este es el coseno de alfa, y arriba acá sería el seno de alfa, o el coseno de alfa. ¿Cuánto me da ese valor de 2 coseno de alfa? Me da una carga finalmente de 1,916 toneladas por metro. Esa nueva carga, si yo quiero hallar su fuerza resultante, simplemente sería en este caso la carga por la longitud de su base, y su base en este caso es el tramo inclinado. ¿Cómo hallo esta longitud? Bueno, aplicamos Pitágoras, L al cuadrado es igual a sus catetos, que viene a ser 1,5 al cuadrado, más en este caso 5 al cuadrado, que es su base. Despejo L y me da en este caso un valor de raíz de 109, todo esto dividido entre 2. Esa es la longitud. Si tú multiplicas ahorita mismo esa carga de 1,916 por la longitud de su tramo inclinado, que es raíz de 109 entre 2, adivinen que me va a dar una fuerza resultante de 10. Entonces me da lo mismo, por eso les mencionaba, para el cálculo de las reacciones no te compliques mucho, no te demores en realidad en tratar de convertir la carga, porque finalmente va a ser la misma fuerza resultante. Una vez que ya he definido estos puntos, bueno, vamos a aplicar una de las condiciones del equilibrio, que sería sumatoria de momentos en el punto D, con la finalidad de encontrar la reacción Y. A ver, acá sería igual a 0. Vamos a multiplicar en este caso esta fuerza, que me va a generar un momento horario, por eso es negativo, menos AY por toda esta distancia, que sería 7. Luego esta fuerza resultante, que vale 7,5, genera un momento antihorario. Pero en este caso yo necesito esta distancia. Primero voy a definir su centroide. Recuerda, para el triángulo, acá sería el ángulo recto, esto es 1/3 por la base, y su base es 5 metros. Luego, si te das cuenta, voy a hallar también esta altura que tenemos desde el punto D justamente hasta el punto A. Si todo es 6,5, solamente le resto esa altura, que es de 4. 6,5 menos 4 me da un valor, en este caso, de 2,5. Necesito entonces encontrar justamente esa altura que tenemos ahí. Desde esta proyección, desde el punto D, ¿cuánto sería esa altura? Simplemente es 2,5 menos 5/3, me da un valor de 5/6. Así que esta sería la longitud entonces que yo voy a multiplicar, es mi palanca, brazo de palanca, para multiplicar nuevamente con esto de aquí, ¿no? Que es el momento. Sería más 7,5 por 5/6. A ver, acá sería más 10 también la fuerza resultante por toda esta distancia, que sería desde el punto medio, que se ubica aquí, sería 2,5, más 2 sería 4,5. Finalmente, esta fuerza resultante de 6, como les mencionaba, como es perpendicular, solamente necesito esta distancia, ¿sí o no? ¿Cómo calculo esa distancia? Bueno, acá también aplico Pitágoras para encontrar quizás esta longitud del tramo CD, que no lo conozco, le voy a colocar X. Sería nada más
x al cuadrado es igual a sus catetos, 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado. ¿Cuánto sería ese valor de x? Me da un valor de 2 raíz de 5. 2 raíz de 5 es toda la longitud, sin embargo la carga de 6 está en el punto medio, sería la mitad. 2 raíz de 5 entre 2 me da raíz de 5, y ya tengo esa distancia, sería más 6 por raíz de 5. No hay más fuerza que produzca momento e igual a 0, y despejo justamente esa reacción vertical, que sería en este caso AY, y me da un valor de 9,238 toneladas. Me dio positivo, quiere decir que va hacia arriba. Ya determiné la primera reacción. Aplicamos ahora sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba es positivo, igual a 0. De este modo decimos entonces AY, que es la reacción vertical, que ya lo conozco, menos 10. Acá, por eso les dije, ya sería necesario descomponer, menos 2,683, y finalmente más la reacción de Y, igual a 0. Y despejamos el valor de la reacción de Y, que me da en este caso un valor de 3,445 toneladas positivo, quiere decir que va hacia arriba también. Finalmente vamos a hallar la reacción horizontal. Aplicamos sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha es positivo, igual a 0. Decimos la fuerza resultante acá, que es 7,5, menos esta fuerza horizontal, que es 5,367, y finalmente menos la reacción de X, igual a 0. Despejamos el valor de la reacción de X y me da un valor de 2,133 toneladas, medio positivo, quiere decir que es correcto ese sentido que hemos supuesto. Ahora sí, una vez que recién determinas tú las reacciones, ya puedes aplicar los cortes correspondientes. Entonces lo que haría va a ser, en este caso, el corte 1, yo ya lo he hecho previamente. El corte 1 yo voy a considerar justamente este tramo. A ver, para que se entienda, el corte 1 lo he tomado desde esa parte. Corte 1, este es el corte 2, este es el corte 3 y finalmente el corte 4. Porque acá hay una carga, ¿no? Y tengo que tomar otro corte. Ya está identificado esos cortes. Vamos a ir con el primero. Tenemos aquí. Vamos a explicar cómo es que se tomó o determinó todas estas funciones. Lo primero que hice es tomar ese tramo, lo corté. ¿Qué me va a quedar? Una carga trapezoidal, si te das cuenta, ¿sí o no? Entonces, como tengo esa carga trapezoidal, yo en este caso lo tengo que particionar en dos para que sea un triángulo y un rectángulo. La altura del triángulo no conozco ni la altura del rectángulo, pero voy a aplicar relación de triángulo. Así que voy a colocar el valor de h, esa altura del triángulo, y digo nada más altura mayor, que es 3, su base mayor, que es 5, como la altura menor del triángulo, que es h, es a su base menor, que es x. Despejo el valor de h y me da un valor de 0,6 de x. Una vez que tengo la altura ya del triángulo, si quiero hallar la altura del rectángulo, simplemente sería 3, que es toda la altura, menos la altura del triángulo, que es h. En otras palabras, la altura del rectángulo sería, en este caso, ahora voy a colocarlo, esta altura de aquí, que la altura del rectángulo es 3 menos h, que vale 0,6 de x. Ahora sí. ¿Qué tengo que hacer entonces? Hallar la fuerza resultante. Este corte 1 yo lo estoy mirando de esta forma. Por lo tanto, la distancia X va a ser hasta el corte, de izquierda a derecha. Primero hallamos la fuerza resultante de la carga triangular. Simplemente es la base por altura entre 2. La base es X por la altura, que es H, 0,6 de X. Entre 2 me da una fuerza resultante de 0,3 X al cuadrado. Luego, para la carga rectangular también sería base por altura nada más. La base es X por la altura, que es 3 menos 6,6, 0,6 de X. Ahí está, la fuerza resultante. Y acá colocamos su centro de gravedad para el triángulo 1/3 de X hasta este punto.
Este de acá sería 2 tercios de x. Este de acá 1 tercio de x y acá 2 tercios de x. Finalmente para la carga rectangular se encuentra a x medios. De esa forma, primero voy a identificar la función de la fuerza normal. Otra vez les estoy dando algunos tips, que las fuerzas normales que van en el mismo sentido son negativos y las fuerzas normales que van en sentido opuesto serían positivos. Igual funciona para la cortante y para el momento. Para la función normal, en este caso es la reacción que ya he calculado, va en el mismo sentido, si te puedes dar cuenta, al corte, por lo tanto sería menos 9,238. Luego para la función cortante, estas cortantes van hacia abajo, van en el mismo sentido al corte, por lo tanto serían negativos. Menos 0,3x al cuadrado, menos 3 menos 0,6x por x. Luego para el momento, su función, también en este caso todas estas fuerzas que van a producir un momento hasta el corte tienen el mismo sentido, por lo tanto va a ser negativo. El primero es 0,3x al cuadrado por la distancia desde este punto hasta el corte. Acá sería 2 tercios de x, que es el centroide del triángulo. Luego para el rectángulo simplemente sería multiplicar esta fuerza por su distancia, que es x medios. Ahí está. De esa forma he colocado, son negativos. Y lo que tengo que hacer nada más sería ya reemplazar cuando x es 0 y cuando x es 5, porque ese es el corte 1. Cuando x vale 0 y cuando x vale 5 se mantiene con este mismo valor porque no depende de x. Para la cortante, cuando x es 0, la cortante me da 0. Cuando x es 5, la cortante me da menos 7,5. Luego para el momento también reemplazo. Cuando x es 0, el momento me da 0. Y cuando x es 5, el momento es menos 25. De esa forma ya tengo el primer corte. Vamos con el segundo. Aquí voy a explicar más a detalle. La longitud del corte 2 ya lo habíamos hallado, recuerden, el tramo BC, que era raíz de 109 entre 2, así que el intervalo va a ser de 0 a 2. ¿Cómo haría ese corte? Se dan cuenta que solamente estoy tomando esa parte. Sé que algunos hacen un corte así y toman toda la parte del punto A. Sin embargo, yo lo que voy a hacer es un equilibrio. ¿A qué me refiero? Voy a tomar solamente ese tramo hasta el corte. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde apareció esta fuerza de 9,238, esta fuerza de 7,5 y un momento? Bueno, quiero trasladar todas estas cargas hasta el punto B. La única fuerza vertical que pasa por ese eje sería la reacción AY, que vale 9,238. Es como si estuviera subiendo en el punto B, por eso coloco 9,238. Luego esta fuerza horizontal es la única también, 7,5, se traslada hasta el punto B, por eso le he colocado 7,5. Y finalmente el momento que va a producir, en este caso sería 7,5 por 5, no, en este caso sería 7,5 por la distancia desde este punto hasta el punto B. Acá es 1 tercio de 5, por lo tanto esa distancia sería 2 tercios por 5, sería 10 tercios. 7,5 por 10 tercios me da un momento de 25. ¿En qué sentido? Antihorario, ¿sí? Y ese momento es como si se estuviera trasladando hasta el punto B. Por eso coloco 25 en ese sentido, antihorario. Luego les había mencionado que ahora sí es necesario esta nueva carga que he convertido para aplicar el corte. Me dio un valor de 1,916, por eso lo estoy colocando aquí, 1,916. Así que ya tengo todas las cargas, solamente aplico los esfuerzos, que de izquierda a derecha también en este caso es hacia abajo la cortante, el momento antihorario y la fuerza normal sale de ese nudo. Igual fue para el corte 1. Esto de aquí yo lo estoy mirando de esta manera, por eso coloco mi distancia X desde el punto B hasta el corte. Lo que tengo que hacer acá es descomponer también esta carga distribuida. Por ejemplo, ya hallé su nueva carga, que es 1,916. ¿Cómo era para hallar la fuerza resultante? Sería la base por la altura. La base en este caso es de X, ¿no? Porque este es paralelo al tramo. 1,916 por X, que ahí tenemos en el punto medio, se ubica. Obviamente sería en este caso a X medios, ¿no? Pero bueno, eso no va a ser tan necesario. Lo que quiero yo mencionar acá es lo siguiente. Cuando nosotros, en este caso, tengo la fuerza resultante
Yo necesito pasarlo, en este caso, a ver, acá hay un detalle, a ver, esto de acá se me pasó. Yo este corte lo estoy mirando de esa manera, ¿no? Como un tramo inclinado. Entonces acá la cortante sería de esta forma. Ahora sí, me corrijo nada más esa parte. Tengo que transformar todas las fuerzas, las cortantes en este sentido, las fuerzas normales en este sentido y el momento también. Entonces el ángulo alfa que yo tenía acá, simplemente hacemos algunas proyecciones. Dense cuenta acá que el ángulo alfa pertenece acá. Este es un ángulo complementario cualquiera, voy a denominarlo que sea teta, y luego pasa el ángulo alfa. Por eso he colocado acá, para que ustedes identifiquen, alfa sería la proyección con la fuerza vertical, luego pasa el ángulo teta, y luego de nuevo se encuentra el ángulo alfa, con la proyección horizontal. Solamente necesito esos ángulos. Casi siempre los ejercicios, cuando tengan ese tipo de fuerzas, lo que yo siempre recomiendo es que coloquen para la fuerza vertical justamente aquí y para la fuerza horizontal el ángulo alfa se encuentra acá. Descomponemos 9,238 coseno de alfa para, en este caso, en este eje, y acá sería 9,238 seno de alfa. Del mismo modo para la carga de 7,5, acá sería su proyección horizontal viéndolo desde ese plano, 7,5 coseno de alfa, y la vertical sería 7,5 seno de alfa. Ahora sí tengo esos mismos ejes para la cortante y para la fuerza normal también. Del mismo modo para la fuerza resultante, este ángulo alfa está aquí, por la regla de la z el alfa nuevamente pasa, luego tenemos el ángulo teta y finalmente el ángulo alfa se encuentra con esta proyección vertical. También, para que omitan quizás todos estos pasos, recuerden siempre, siempre para todos los problemas es así, el ángulo alfa para la fuerza resultante vertical se encuentra en este sentido. Descompongo 1,916x por el coseno de alfa, que aquí tenemos, y acá sería 1,916x por el seno de alfa, que es la proyección horizontal desde ese plano. Ahora sí, ya tengo los mismos ejes con los mismos planos, ya aplico las funciones. Para la función normal, estos valores que van en ese mismo eje van en el mismo sentido, por lo tanto sería negativo. Por eso coloco menos 7,5 coseno de alfa, menos 9,238 seno de alfa. Y finalmente esta fuerza de acá, que también hemos descompuesto en ese sentido, pero tiene prácticamente el sentido opuesto. Si te das cuenta, este va hacia la izquierda y la fuerza normal hacia la derecha. Cuando los sentidos son opuestos, yo le mencioné que sería positivo. Por eso estoy colocando acá con ese signo. Luego para la fuerza cortante, esta fuerza de acá va hacia arriba, va en sentido opuesto, sería positivo, 9,238 coseno de alfa. Esta fuerza vertical va hacia abajo en el mismo sentido, por eso es negativo. Finalmente la fuerza resultante que descompuse sería en el mismo sentido, negativo, menos 1,916 x coseno de alfa. Finalmente la función del momento, esta fuerza me va a producir un momento horario, sería en sentido opuesto al momento, por lo tanto es positivo. 9,238 coseno de alfa por x. Esta fuerza de acá me va a generar un momento antihorario en el mismo sentido, por eso es negativo, menos 7,5 seno de alfa por toda esta distancia x. Por si acaso esta distancia x, a ver, esta distancia es desde acá, por si acaso, para que no se confunda. Toda esta es la distancia x. Luego, finalmente, bueno, el momento de acá de 25 que es antihorario en el mismo sentido negativo. Y finalmente esta fuerza resultante que se ubica acá sería a x medios, ¿no? Esto de acá, vamos a hacerlo de esta manera. Este es x medios y x medios, ¿no? Finalmente todo esto es la distancia x desde este punto. Ahora sí. Menos 1,916x por el coseno de alfa por x medios. Ahora sí. Del mismo modo, reemplazamos cuando x es 0, cuando x es raíz de 109 entre 2. Por si acaso, no es que sea raíz de 109 entre 2. Este entre 2 está por fuera de de este radical, así que tengan cuidado. No es que lo estoy elaborando de esta manera. A ver, esta fuerza de aquí. Vamos a borrar. Reemplazan para el momento también. En este caso sería cuando x vale 0 me da menos 25 y cuando x vale raíz de 109 todo dividido entre 2 me da menos 15,065.
Seguramente se preguntarán, ¿y estos valores de acá y este de azul? Por el momento todavía no lo estoy explicando, solamente tomen en cuenta estas tres funciones. Vamos a ver el corte número 3. En este caso sería para el tramo de aquí. He colocado también sus reacciones en el punto D, 3,445, 2,133. Y acá nuevamente no hacemos las proyecciones, este ángulo de phi ya lo tenía, acá sería un ángulo beta cualquiera y finalmente el ángulo de phi que está proyectado de este modo. También para la fuerza vertical el ángulo en este caso está en este sentido, sigo pasando, este sería beta, luego phi, luego beta. Cuando el ángulo de beta en este caso está acá, date cuenta que todas las proyecciones son en 90 grados, porque una vuelta es 360 grados. Este de acá es 90, entonces sería 90, 90 y 90, ahí está. Descompongo 3,445 coseno de phi y acá sería 3,445 seno de phi. Y acá 2,133 coseno de phi y 2,133 seno de phi. Del mismo modo, la fuerza normal, como les dije, van en el mismo sentido, negativos. La fuerza cortante, este va hacia arriba, negativo, y este va hacia abajo, positivo. Para el momento, este momento sería horario, no, antihorario, va en el sentido opuesto al corte, por lo tanto es positivo. Recuerden que este corte yo lo estoy mirando de esta forma y cuando trabajo de derecha a izquierda, ahora la cortante va hacia arriba, el momento es horario y la fuerza normal sale del nudo. Luego esta otra última fuerza que me ha generado un momento antihorario, no, horario en este caso, tiene el mismo sentido, por eso es negativo. Menos 2,133 seno de phi por la distancia x. Y reemplazan cuando x es 0, cuando x es raíz de 5. Este de acá, raíz de 5, es porque justamente todos estos 2 raíz de 5, el corte es de 0 hasta el punto de aquí, que sería en la mitad, ¿no? Donde está la carga de 6 toneladas. Entonces sería de 0 a raíz de 5. Luego el corte último será de raíz de 5 a 2 raíz de 5. Ahí está, reemplazamos nada más cuando es 0, raíz de 5 y me da estos valores para la función normal, cortante y momento. Finalmente el corte número 4, en este caso, copian lo mismo que está en las reacciones del punto D, porque ahí no ha variado nada, es lo mismo. Solamente que acá ahora, cuando se presenta esta carga de 6, yo tengo la distancia desde el punto D hasta acá, que es raíz de 5. ¿Cómo determino esa distancia desde la carga 6 hasta el corte? Si todo este es X, le resto nada más la raíz de 5, ¿no? Porque el corte de acá lo estoy tomando prácticamente desde donde inició. Pero el intervalo siempre se toma desde el último punto de ese corte, que fue raíz de 5, hasta la longitud total, que es 2 raíz de 5. Ahí la función normal, en este caso, son prácticamente lo mismo al corte 3, van en el mismo sentido, negativos. La función cortante también sería prácticamente casi lo mismo. Esta descomposición va en el mismo sentido, sería negativo. Este 2,133 seno de phi va en el sentido opuesto, por eso es positivo. Y finalmente la carga de 6 que va en el sentido opuesto también es positivo. También se preguntarán, ¿y por qué no he descompuesto esta carga? ¿O por qué no tomé como lo había hecho al inicio? En realidad no es necesario. Si te das cuenta, esta carga de aquí ya tiene un eje que está proyectado con el mismo corte, ¿sí o no? ¿Para qué ella descompone? Si descompone no tendría sentido, ¿sí o no? ¿Con qué eje se está comparando? Con ninguno. Entonces con ese mismo se trabaja. Nuevamente, para el momento finalmente, sería este momento, me genera un momento opuesto al corte, por eso es positivo, 3,445 coseno de phi por x, toda la distancia. Este también tiene un momento en el mismo sentido, por eso es negativo. Y finalmente esta carga de 6 por esta distancia, que es x menos raíz de 5, me produce un momento en el mismo sentido, por eso es negativo. Reemplazan lo mismo cuando x es raíz de 5, cuando x es 2 raíz de 5, y así sucesivamente me da estos valores.
Una vez que ya tengo estos valores identificados, que en realidad es un proceso muy largo, yo sé, es mucha paciencia tener que estar operando, saber si un signo te equivocaste o no. Entonces, por ese motivo es que he querido hacer este video de la siguiente manera, porque si no me demoraría muchas horas en realidad en estar explicando paso por paso, pero al menos quiero que identifiques cómo es que se tomarían estos cortes y las descomposiciones correspondientes. Vamos a graficar ya los diagramas que tenemos aquí. Vamos a hacer primero algunas consideraciones. El primer corte para la fuerza normal, hacia arriba es positivo, hacia arriba es negativo. Para el corte 2, arriba positivo, negativo. Y el corte 3 y 4 sería positivo arriba y negativo abajo. Vamos a colocar justamente esos valores. Para la fuerza normal, te das cuenta que se mantiene en menos 9,238 cuando x es 0 y cuando x es 5. Vamos a colocar de ese modo. Sería negativo con un valor de menos 9,238. Vamos a decir menos 9,238. Ahí está. Vamos a sombrear. Luego para el corte 2 sería en este caso la fuerza normal cuando x es 0 y cuando x es raíz de 109 entre 2. Cuando x es 0 menos 9,838 y cuando x es raíz de 109 entre 2 menos 6,964. Vamos a graficar de esa manera. El primero es positivo, no, negativo ambos, sería abajo, menos 9, a ver, este también es lo mismo, ¿ya? Porque era constante. Acá sería menos 9,838 y en el punto C, cuando la distancia es raíz de 109 entre 2, me da una fuerza normal de menos, va a disminuir en este caso, menos 2, a ver, me corrijo, disculpen, me corrijo. Acá le corresponde la fuerza normal de menos 6,964. Ahora sí. Del mismo modo, el diagrama de fuerza normal prácticamente se grafica de esta manera. Todas son como funciones así constantes. Bueno, acá para la carga distribuida es una función lineal. Así que colocamos nada más de esta manera. Podemos sombrear justamente. Y finalmente los cortes 3 y 4 vamos a ver cuáles serían esas fuerzas normales. Para el corte 3, justamente acá se mantiene de 0 a raíz de 5 en menos 4,035. Y para el corte 4, en este caso sería también menos 4,035. Así que todo eso de ahí prácticamente va a ser constante. Vamos a colocar, a ver, de esta manera. Acá sería hacia abajo negativo, menos 4,035. Igualmente, en este punto, a ver, esto de acá vamos a moverlo para que no se confunda. Este valor más acá. Cuando x vale, en este caso, raíz de 5, se mantiene. Y cuando x vale prácticamente 2 raíz de 5, que es hasta este punto, sería también menos 4,035. Todo esto de aquí es constante. Y sombreamos esta parte. ¿Podemos ir comprobando? Claro que sí. Acá tenemos el programa FTool, justamente esa estructura. Lo que tengo que hacer acá es prácticamente configurar la carga de este modo, porque no hay esa opción de colocar una carga tipo voladizo, como pudieron observar al comienzo. Tenemos acá la fuerza normal, ahí está, efectivamente, menos 9,239. En este caso está variando nada más unos decimales, pero casi el mínimo. Obviamente que va a variar porque acá la carga prácticamente no considera quizás los decimales correctos. Igualmente acá he tenido que descomponer, por lo tanto siempre va a haber una variación. No es que va a salir exacto, porque en el programa no me está permitiendo colocar ese tipo de funciones. Sin embargo, he tratado de aproximar lo más posible que pueda
igual te das cuenta que la variación prácticamente no es nada. Acá sería menos 9,839, menos 9,838, menos 6,964, menos 9, no, menos 6,965 y acá menos 4,036. Ahí está. Vamos a ver el diagrama de fuerza cortante. En este caso tenemos de esa manera. Vamos a ver para el corte 1, cuando la cortante vale en este caso 0, sería 0, y cuando la cortante es 5 vale menos 7,5. Vamos a colocar de ese modo. Acá sería 0 y acá sería menos 7,5. ¿no? Acá también es hacia arriba positivo, negativo. Para el diagrama de fuerza cortante en realidad va a ser lo mismo, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. De la misma forma como estamos mirando cada perspectiva. Entonces aquí este valor es menos 7,5, más o menos estaría por acá, menos 7,5. Y lo que tengo que hacer nada más sería dar ese tipo de funciones. Como esta es una carga distribuida triangular, cuando tiene esta configuración, la fuerza cortante va a tener esta concavidad. Por ejemplo, cuando es así, la fuerza cortante tiene esta concavidad. Cuando el triángulo, en este caso, es de esa manera, la concavidad sería de esta otra perspectiva. Así que en este caso se acomoda para ese tipo de fuerza cortante. Esta es una función parabólica y culmina acá. Sombreamos todo esto. Vamos a ver ahora el corte del tramo número 2 para ver cuántos son esos intervalos. Acá está para la fuerza cortante. Cuando x vale en este caso 0 sería 6,693 y cuando x vale raíz de 109 sobre 2 vale menos 2,886. En este caso sería de esta manera: 6, hacia arriba positivo, 6,693. Cuando x vale toda esta distancia hasta el punto C sería negativo menos 2,886. Para una carga distribuida rectangular, en este caso la función va a ser lineal para su fuerza cortante. Ahí lo tenemos. Vamos a sombrear esta parte. Y ahora justamente lo que mencionaba anteriormente, te das cuenta que aquí la cortante está pasando por 0. ¿Qué quiere decir que pasa por 0? Que ahí se produce quizás el momento máximo, ya sea positivo o negativo, con una concavidad distinta. ¿Cómo encuentro justamente ese momento? Me voy a mi función de la cortante de ese tramo y acá yo les indicaba: esta función de la cortante voy a igualar a 0 con la finalidad de hallar el valor de x, que es la distancia donde se produce dicho momento. Es una ecuación muy simple, despejan el valor de x y me da un valor de 3,647. Ese valor, cuando vale esta distancia de 3,647, reemplazo ¿dónde? En mi función del momento, que sería para ese tramo del corte 2. Aquí está. Reemplazo acá en su función del momento y veo que el momento me da un valor de menos 12,79. Eso lo vamos a graficar ya para el diagrama de momento flector. Ya tenemos el corte 2, vamos a ver el corte 3 y el corte 4 de ese diagrama de fuerza cortante. Serían estos de acá. La fuerza cortante te das cuenta que se mantiene constante, 0,367 para ambos, cuando x es 0 y cuando x es raíz de 5. Y para el corte 4, en este caso sería también constante, pero cambia el valor, 6,367 para ambos, cuando vale raíz de 5 y 2 raíz de 5. Vamos a graficar justamente de esta manera. Cuando x es 0 será 6,367, hacia arriba es positivo, 0,367. Se mantiene constante hasta raíz de 5, que es la mitad. Luego, cuando x vale para el corte 4 raíz de 5, me da un valor de 6 más arriba,
6,367 constante hasta la distancia en el punto C, que prácticamente es todo, que es 2 raíz de 5. También sería constante, forma como un cuadrado. Sombreamos esto de acá y vamos a comprobar si es correcto este diagrama. Vamos a ver función cortante, ahí lo tenemos. La función parabólica, acá es 6,695, bueno, está variando unos decimales, 6,693, menos 2,886, menos 2,885, y acá sí, 0,367 y 6,367 hacia arriba, que es positivo. Estamos comprobando, así que vamos a ver en este caso ahora el diagrama de momento flector. Con esto estaríamos culminando prácticamente. A ver, aquí vamos a ir colocando, vamos a ver si nos da los mismos valores. Vemos su función para el corte 1, en este caso cuando x vale 0 el momento es 0, cuando x vale 5 el momento es menos 25. Acá va a cambiar su configuración, dense cuenta que hacia arriba ahora el momento es negativo y hacia abajo es positivo. Lo estoy mirando así. Acá también va a ser de la misma forma, hacia arriba negativo y hacia abajo positivo. Para los últimos cortes, hacia arriba negativo y hacia abajo positivo. Habíamos visto que para el corte 1, cuando x es 0, se mantiene en 0. Cuando x vale 5 hasta el punto B, el momento es menos 25. Prácticamente estaría por acá. Si para el diagrama de fuerza cortante fue una función de segundo grado, acá va a ser una función cúbica. Se grafica de este modo, con este tipo de concavidad. Vamos a sombrear. Luego para el corte 2, ¿cuánto sería esos momentos? Sería en este caso cuando x vale 0, se mantiene menos 25. Cuando x vale raíz de 109, entre 2 vale menos 15,065. Y justamente ese momento máximo que ya lo habíamos determinado. Vamos a colocar de esta manera. Esto de aquí sería menos 25. Este otro momento, a ver, creo que también era negativo, entonces no va hacia abajo. Menos 15,065, está por acá. Menos 15,065. Y finalmente el momento máximo, ¿qué valor tenía? A ver, vamos a comprobar. Ahí está. Menos 12,79. Ese menos 12 está más o menos por acá. Voy a colocar una flecha, menos 12,79. Si es una función para la cortante de primer grado, acá sería una función de segundo grado. Forma este tipo de parábola con esta concavidad. De esa forma hemos graficado para el corte 2. Finalmente el corte 3 y 4, en este caso vamos a ver cuánto sería. Sus momentos 0 cuando vale 0, cuando x es raíz de 5 el momento es menos 0,821. Y para el corte 4, en este caso, sería cuando x vale raíz de 5 es menos 0,821. Y finalmente cuando x vale 2 raíz de 5 el momento es de menos 15,058. Este de aquí sería 0. Luego acá el momento es menos 0, también negativo, menos 0,821. Si acá era una función constante, acá va a ser una función lineal. De este modo, un triángulo. Luego para el corte 4, en este caso x cuando vale raíz de 5, el momento se mantiene menos 0,821. Cuando x vale 2 raíz de 5, en este caso es menos 15, que estaría más arriba, menos 15,058. También formaría un triángulo en este caso. Luego se preguntarán quizás, pero en el punto C no debería ser el mismo momento. Claro que sí, debería ser el mismo momento, pero como les dije está variando un poco los decimales porque también no estoy considerando fracciones completas. Pero en realidad estos momentos deben ser iguales.
casi tampoco hay diferencia en realidad. Redondeando, esto sería menos 15,06 y acá sería menos 15,07 aproximadamente. Entonces no hay una variación en realidad que sea considerable. No lo veo nada como un error en realidad. Podemos ya sombrear todo esto de acá. Vamos a comprobar con el programa. Efectivamente tenemos esos valores: menos 25, menos 12,79, menos 15,058 y menos 0,820. Ahí está. Entonces ese rectángulo, bueno, el triángulo que va a formar, y acá otro triángulo más. Solamente que acá yo lo estoy tomando un poco exagerado para que se pueda ver cómo sería ese gráfico. De esta manera hemos graficado el diagrama de fuerza normal, fuerza cortante y momento flector para esta estructura. En realidad espero que les haya servido. Sí, se puede decir que es un poco complicado, es muy trabajoso hacer estos ejercicios, pero bueno, la finalidad es que puedan aprender. Y si te gustó este video, puedes recomendarlo, eh, puedes darle like, suscríbete, no te olvides, y conmigo será hasta una nueva próxima oportunidad.